Recordando entre viejas charlas con amigos y demás de mi secundaria, mientras organizaba papeles y fotos viejas, me encontré de repente con la nota que me había escrito una maestra hacía años que ya no recordaba. Es más, batallé un poco en recordar quién había sido la persona que me la había dado, aunque claro estaba por la letra, que era el escrito de una mujer. Se trataba de mi maestra de geografía, su nombre era Elvia Yadira Mata Montañez. Desde que leí las primeras líneas de la nota, sentí esa incómoda sensación y supe de qué se trataba. Era una nota en la cual, sin dar muchos detalles, me pedía de favor que por mi propio bien y el de todos mis compañeros, que por lo que yo más quisiera y quién sabe cuánta cosa más jamás revisara el despacho que estaba al final del corredor final de mi escuela. Les cuento rápido. Mi secundaria era una escuela que estaba distribuida algo así como al estilo de las instalaciones que hacen para las escuelas públicas en Estados Unidos. Es decir, pasillos y lugares amplios y cerrados, corredores principales, pasillos generales y demás características, con decirles que incluso con la materia de deportes no nos salvábamos de lo mismo, pues la cancha de baloncesto se encontraba bajo techo y muros también. Entonces pues en la parte trasera de mi escuela se encuentran una serie de corredores que dan con la parte posterior de todas las instalaciones, dando así lugar a la entrada del estacionamiento principal. El corredor del final siempre fue por demás y cuanto menos extraño. Siempre desde que tengo memoria corrían un sinfín de leyendas y demás contadurías ya clásicas en mi escuela sobre ese corredor. Ya fuese que en ese corredor se había suicidado tal niña, o que muchos años antes en ese corredor hicieron un exorcismo a un niño poseído, o incluso la más rebuscada y hasta absurda que llegué a escuchar una vez en la que mencionaban que en el susodicho corredor había tenido lugar un ritual satánico usando a un mismo profesor de la escuela como ofrenda, como si se lo estuvieran ofreciendo a los dioses casi. Para que se lo imaginen bien, es como si se tratara de cualquier pasillo célebre de una película de horror, siempre todo descuidado, por lo general muy sucio y por tanto muy solo también. De hecho realmente no tenemos nada a que acudir al corredor final porque ahí no hay literalmente nada, al menos no nada de utilidad, solo cochambre, un montón de porquerías y chucherías viejas arrumbadas con una cantidad inconmensurable de polvo encima, misma que a veces es tan grande que de lo inmensa que es, se crea una capa de polvo que pasa completamente inadvertida y a veces uno cuando estaba ligando o algo llegaba a sentarse a un escritorio viejo o algo sin darse cuenta que había sentenciado a su pantalón a la más profunda mugre y polvo ensuciada por el mero culo. En fin, se podría decir que la mayoría de las veces que había alguien en el corredor final era porque estaba haciendo algo indebido allí, o cualquier cosa que no quisieran que fueran vistos, incluso si llegabas a querer tener algo de espacio para ti mismo un rato o un rato simplemente estar solo, muchas veces también se dio que ahí iban los chavos que acababan de terminar con su relación o algo por el estilo a disfrutar un poco más su estancia allí. Pero nunca nadie, ni los maestros tenían nada que hacer ahí, solo de veces en cuando los conserjes limpiaban cada muy de vez en cuando por donde según ellos podían. Lo cierto es que ese lugar siempre daba una mala vibra a más de uno en esa escuela, no era el único que sentía cierta incomodidad cuando tenía que pasar solo por ese pasillo el cual, todos en la escuela debemos atravesar por fuerza puesto a que es el que se encuentra justo antes de salir al estacionamiento principal y por consiguiente a la salida principal. Existe otra salida exactamente del otro lado de la institución, pero curiosamente desde hace años que está inhabilitada, desde que yo ingresé a esa escuela la situación está así y por lo que he llegado a platicar con estudiantes de más adelante que yo o incluso con profesores y profesoras parece que la cosa está así desde mucho tiempo antes de que siquiera llegara yo a este mundo. Ahora que me pongo a pensarlo, honestamente mi escuela me parece que era mucho más misteriosa y extraña de lo que nunca me había puesto a analizar. Es como si se me hubieran abierto algunas puertas e iluminado algunos caminos en la mente al pensar todo esto. Oh. Esperen, ¿qué ha pasado? Caray, me quedé divagando durante mucho rato. Entre tanto y tanto pensamiento me quedé pasmado y me ha dado el anochecer ya sin darme cuenta. Pues cuánto tiempo me la paso meditando y recordando cosas del pasado. Yo hubiera creído que habían sido tan solo unos minutos. Pero posiblemente me quede en medio de la nada en mi cuarto como por unas 2 horas. Es tiempo de cenar algo, les contaré de qué fue todo con respecto a esta carta mientras procedo a preparar mis alimentos. Bien, recordarán que les mencioné que en el recado de la maestra que encontré ella me pedía que por nuestro bien como estudiantes nunca intentáramos revisar qué se encontraba en el despacho bajo candado que se encontraba en ese corredor final.
Pues bien, siendo bien honestos, en ese momento que la leí cuando era solo un chaval de 15 años que recién estaba acabando su nivel secundaria y apenas empezaba a descubrir realmente su pubertad, creí que se trataba solo de una broma, pues esa nota me la había puesto como notita final de la felicitación que me había puesto en mi anuario como a todos mis compañeros por concluir el nivel secundaria. Ciertamente me sacó un poco de onda ese final de nota, pero mi mente de chavo no le dio mayor importancia y fue todo. Pasó el tiempo y me olvidé de la nota. Pero ahora que la vuelvo a revisar luego de tanto tiempo sin leerla, pero ya a mis 24 años de edad me doy cuenta de cosas. De ciertas cosas que no quiero adelantar, no quiero sonar pretencioso ni mucho menos embustero o supersticioso, pero lo vi todo con un aire mucho más serio y directo. Como si la maestra realmente me estuviera advirtiendo de algo. Ahora que lo reviso todo de nuevo, no va muy de acuerdo a la ocasión tan colorida y alegre, aunque honestamente un poco triste también, de nuestra salida y cierre de la secundaria con una broma tan poco atinada y sobre todo extraña. Y particularmente en una situación tan peculiar y única como nuestra graduación de secundaria. Ahora que lo pienso bien, sería lo más raro del mundo el imaginar que la maestra hubiera hecho ya ni siquiera decir la broma, sino la mera ocurrencia tan rara como la que me puso al final de mi nota. Me pregunto si seré el único a quien se la habrá dejado. Quizá más de mis amigos y compañeros fueron alertados con una nota similar en sus despedidas de graduación por mi maestra con el fin de saber algo. Me pondré a investigar. Ahora mismo estoy entrando al Facebook a revisar mis viejos contactos de la secundaria. Hola Marco, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Qué novedad saber de ti? Oye, fíjate que me salió una duda bien de la nada, fíjate que estaba revisando mis cosas de la secu y bla bla bla. Hola Alberto, ¿qué dices? ¿Cómo has estado? ¿Sigues tan mamado como siempre? Oye, fíjate que bla 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 bla. Mónica. Qué gusto saludarte, ¿cuánto tiempo amiga? Oye, disculpa la visita tan repentina, pero a que no te imaginas lo que me pasó. Fíjate que bla 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 bla. Busqué y busqué y busqué y aparentemente nadie más que yo recibió esa nota del final de mi maestra en sus anuarios, algunos de mis viejos amigos incluso se burlaron de mí, diciendo que era el novio de la maestra con quien me compartía recaditos y más boberías por el mentado estilo. Otros algo más optimistas me sugirieron que quizás se trataba de una pequeña broma tal y como yo lo había pensado desde un principio cuando chavo y que pues no debía darle mayor importancia. Pero ¿por qué hacer una broma de ese tipo? ¿O con ese tipo de situaciones? ¿No te parece que es una broma un poco innecesaria y fuera de lugar? Bueno, me dijo Virginia, mi amiga con quien hablaba en ese momento. Toma en cuenta que la escuela de por sí siempre tuvo una vibra algo particular y morbosa con respecto a la normalidad, y además también toma en cuenta que parte de las características o de las cosas que se distinguían más de esta escuela era el corredor del final. ¿Cuántos mitos y tonterías no llegamos a oír de él? Quizás solo fue lo primero que le pasó por la cabeza a la maestra como chascarrillo de la escuela a la hora de escribirte tu nota, o algo así, pero solo porque es algo muy característico de aquí. ¿Quién sabe? No sabía qué tan segura podría estar mi ex compañera de lo que decía, pero pensé, bueno, quién sabe, puede tener razón y ya. Quizás solo soy yo el que se hizo puras lagunas mentales exorbitales al leer esa nota imaginándose en el acto quién sabe cuánta cosa. Bueno, eso debe de ser, descansemos por hoy aunque sea, mañana será otro día, buenas noches. ¿Qué es eso? Apenas estoy entrecerrando los ojos, ya casi me quedaba dormido. Parece que ha sido una notificación del celular. ¿Qué hora es? Dan las 12:07 de la mañana. Oh. Miren esto, parece que mi amigo Alex ya me ha respondido, había sido el único de a quienes había contactado, de quien no había obtenido respuesta alguna ni nada, incluso comencé a pensar que estaba ocupado o ya no utilizaba su cuenta. Bueno, en fin. Mejor procedo a leer. Esto es... ¿Qué significa esto?